Hermanos, vamos a reanudar nuestras capsulitas bíblicas, o sea, de la historia de la salvación. La fiesta de San Camilo y el 50 aniversario de la parroquia nos tomó algún tiempo. No fue mucho, pero algo se subió a los medios digitales sobre estas dos fechas importantes. Ahora, después ya concluido estas actividades, reanudamos estas capsulitas, hermanos. Recordamos que la vez anterior nos quedamos al final del libro del Génesis. ¿Qué nos narra el final del libro del Génesis? Pues nos narra que el hecho de que Jacob, sus 11 hijos y sus familias llegan y se establecen en Egipto. ¿Por qué 11? Bueno, porque José ya estaba en Egipto, ya se les había adelantado. José ya se les había adelantado. Allí en Egipto, él era el administrador de todos los bienes de la nación. Y también, hermanos, por lo tanto, contaban con los favores tanto del faraón como de José, hermano de ellos, administrador de todos los bienes de ese país, por lo cual fueron establecidos en un lugar muy privilegiado. Y allí vivieron un promedio de 30 años, con todos los privilegios, bien ubicados, con todas las comodidades, y ahí creció el pueblo, se fue formando en 30 años, se fue multiplicando la población, el trabajo y todo lo que desarrollaron creó cierta incertidumbre después de que José y el faraón murieron. José murió. Pasaron los años, José murió. Murió también el faraón. Y el faraón que vino, les puso nuevas condiciones. Vio en ellos un peligro. Estaban creciendo mucho como pueblo, seguramente que tenían mucha producción agrícola, ganadera, todo, estaban progresando mucho, y entonces el faraón vio en ellos un peligro. Sintió que podrían ser un peligro, que se podían aliar con otro país, con otras fuerzas, y atacar al mismo faraón, por lo cual los sometió a esclavitud. Allí, hermanos, después de 30 años de privilegios, de todas las comodidades, se vieron sometidos a la esclavitud. ¿Cuántos años? 400. 400 años de esclavitud. La vida no era fácil para el pueblo de Israel, para el pueblo de Jacob. Recordamos, hermanos, que cuando digamos Jacob, digamos Israel, nos estamos refiriendo a la misma persona. No fue fácil para el pueblo de Israel la vida durante 400 años de esclavitud. Como pueblo clamaron a Dios, pidieron a Dios su auxilio, pidieron su libertad. Y Dios, teniendo presente la promesa que había hecho al padre de este pueblo, a Abraham, asiste a este pueblo, viene en su ayuda. Hará surgir a un líder, Moisés, que se resiste. En un primer momento no quería participar en esta obra que Dios le encomendaba. Pero bueno, Dios mismo le hace saber que contará con el apoyo de su hermano Aarón, que él sí era hábil para hablar. Bien, hermanos, pues surge este líder y entonces Dios le encomienda esta misión.
Tendrá que enfrentarse al faraón. Tendrá que enfrentarse y después de mucho jaloneo, no fácilmente, los dejará salir. Recordamos, hermanos, que Moisés recurre varias veces al faraón pidiendo que los deje salir para que le den culto a su Dios, al Dios verdadero. Y el faraón se resiste. Y después de mucha insistencia, entonces, como el faraón se resistía, vendrán las plagas, las 10 plagas. Aún viendo las plagas, el faraón se sigue resistiendo después de cada plaga. Y no será sino hasta la última de las plagas, la 10ª plaga. La última plaga consiste en que muere el primogénito de cada familia, no solamente de las familias, hasta de los animales. El primogénito, ¿qué quiere decir esto? Pues el mayor, el hijo mayor de cada familia, el hijo varón mayor de cada familia muere. Y ante esta situación, ante una situación de dolor en todo el país, ahora será el faraón quien les pide, él recurrirá a ellos para que se vayan, para que salgan del país. Y bien, hermanos, ya sabemos la importancia que tiene en la salida del pueblo de Israel. Dios les dará instrucciones sobre cómo van a salir. Aquel día de la salida, las jambas, el marco de las puertas deberá de estar marcado con la sangre de un cordero. Prepararán una cena especial. Nada de sentarse cómodamente y hacer sobremesa. No, es la salida. Lo comerán de pie, ceñidas las cinturas. El cordero que han de consumir será asado al fuego, acompañado con hierbas amargas. Y después de terminada esta cena, el pueblo emprenderá el camino de salida durante la noche. Emprenderán. Esta es la Pascua judía, la Pascua hebrea, la Pascua que sigue celebrando el pueblo de Israel. Aquella noche, el pueblo de Israel sale de Egipto y, guiados por Dios mismo, cruzarán el Mar Rojo y empezarán el recorrido. Recordamos que después de que el pueblo había salido, el faraón que se había quedado atrás allá en su Egipto cae en la cuenta de que su servidumbre lo dejaba, y entonces él y sus mejores hombres con sus mejores carros salen a alcanzar a este pueblo que ya iba en salida rumbo a su casa, a Canaán, la tierra que habían dejado 430 años atrás. Ya habían emprendido el camino. Y bien, hermanos, también recordamos que en ese intento de alcanzar al pueblo de Israel, el pueblo de Israel que pasa el Mar Rojo providencialmente, como si fuera tierra seca, cuando viene el faraón y sus hombres, las aguas se cerrarán y sepultarán tanto al faraón como a todos sus hombres. El pueblo de Israel, ya libre de esa persecución, empezarán su recorrido. 3 meses después llegarán
al monte Sinaí. Y ahí pasarán cosas extraordinarias, que de alguna manera son fundamento de nuestra fe cristiana. Al salir, la Pascua, la sangre del Cordero que protegerá a todas las casas que estén así marcadas. La cena del Cordero, la Pascua, la salida. Ahora ya aquí, en el Sinaí, sucederán varias cosas. Yahvé Dios llamará a Moisés a la cumbre del Sinaí, y allí Dios le dirá, recordando la promesa hecha a Abraham: haré con tu descendencia un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Recordamos que Dios mantiene firme esta promesa. Ya están en el monte Sinaí. Dios llama a Moisés y le recuerda y le hace la proposición de la alianza. Tema muy importante para la historia de la salvación. Yahvé Dios le dice a Moisés: convoca a todos los ancianos, a todo el pueblo, y diles lo siguiente: si ustedes se comprometen a guardar mi alianza, a cumplir todo lo que yo les diga, ustedes serán mi propiedad personal entre todos los pueblos de la tierra. Serán un reino de reyes, una nación santa. Y entonces, con este mensaje, Moisés baja, como Yahvé le había dicho, convoca a los ancianos, convoca al pueblo y les dice, les da el mensaje de Yahvé, de Dios: si ustedes se comprometen a guardar mi alianza, a cumplir todo lo que yo les diga, ustedes serán mi propiedad personal entre todos los pueblos de la tierra. Serán un reino de sacerdotes, una nación santa. Y la respuesta del pueblo, de los ancianos y del pueblo, fue: sí, cumpliremos todo lo que nos has dicho. Cumpliremos todo lo que nos digas. Y ahí, hermanos, va a tomar forma la alianza que se establece entre Dios y todo el pueblo de Israel. Se va cumpliendo lo que ya Dios había anunciado, prometido a Abraham. Bien, hermanos, el pueblo de Israel sigue establecido allí en torno al monte Sinaí. Y después Moisés volverá a la cumbre del Sinaí y ahí recibirá la ley. Porque esta alianza va a ser llevada a cabo por medio de esta ley, por el cumplimiento de esta ley. Moisés sube al monte Sinaí y ahí se le dictarán las condiciones. Lo que nosotros más conocemos, hermanos, son los 10 mandamientos. Lo que más conocemos de esta alianza, pues recordamos, es de la ley, es los 10 mandamientos. Pero junto con ello habrá otras leyes sanitarias, de convivencia social, de convivencia familiar. Una serie de leyes que van a normar la vida del pueblo de Israel.
Moisés bajará y entonces les dictará, les hablará de todas las leyes que ha recibido de Dios, sobre las cuales se basará esa alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Ustedes cumplen esta ley que yo les doy y yo me encargo de todas sus necesidades. Es esa alianza, pueblo de Israel, Yahvé, pueblo de Israel, el mediador, Moisés. Hermanos, ciertamente nos estaremos brincando muchos detallitos. A ustedes le vendrán el becerro de oro y bien la rebeldía del pueblo de Israel en ese mismo contexto del que estamos hablando ahorita, pero estamos obviándolo, estamos saltándonos todo esto, nada más haciendo énfasis en lo que para este propósito me parece más importante. Bien, hermanos, una vez que baja Moisés del monte Sinaí con la ley y es dictada al pueblo de Israel, entonces esta ley se sella con la sangre de toros. Parte de la sangre de toros sacrificados en ofrenda a Dios, a Yahvé, parte de esa sangre también utilizará para rociar al pueblo de Israel y significar con ello que el pueblo de Israel está aceptando las condiciones de la alianza. Bien, hermanos, dejamos aquí esta capsulita. Vamos, la próxima vez, si Dios nos da licencia, seguiremos con la segunda o tal vez después con la tercera parte de este libro del Éxodo, porque aquí, hermanos, estamos viendo, decíamos hace unos momentos, fundamentos muy importantes para nuestra fe cristiana. La Pascua, la figura y la realidad. El recorrido de Egipto hasta la tierra prometida. El recorrido que la Iglesia hace de la condición de pecado a la condición de la gracia. De este mundo a la casa del Padre. La alianza sellada con nuestro Señor Jesucristo, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y otros puntos que se verán a continuación. Así pues, hermanos, nos vemos en la próxima capsulita. Que Dios los bendiga.